proceso de memorias colectivas y de paz territorial urbana de Manrique, zona nororiental, les dan la bienvenida a este acontecimiento que marca un hito para nuestro territorio y para la ciudad de Medellín. Después de 20 años, hoy logramos una investigación de los operativos militares que dieron continuidad al Orión de la Comuna 13, el operativo Estrella 6, seguido de diversos operativos que como estrategia contrainsurgente y de consolidación del paramilitarismo en la ciudad de Medellín, hoy develan la militarización de la que fuimos objeto en los inicios del nuevo siglo, y con estos la estigmatización, la persecución y la violencia política ejercidas a las ONG locales, las organizaciones sociales, comunitarias y de víctimas desplazadas, en especial de la numerosa colonia del Urabá y de miembros de la Unión Patriótica que se refugiaron en nuestras laderas después del destierro político al cual se vieron sometidas, seguidas por el desplazamiento intraurbano, en esa terrible suerte de una errancia que parecía no parar. En el marco de este tiempo histórico de la paz grande, de la paz total, esperamos avanzar en el esclarecimiento de la verdad y en reconocer lo que nos pasó como ciudades capitales en el marco del conflicto armado. Según el diagnóstico comunitario realizado en el año 2002, el barrio La Cruz fue poblado por distintas formas de movilidad social, ocasionadas en primer lugar por el desplazamiento forzado de las últimas décadas, el desplazamiento intraurbano y la explosión de la ciudad a la periferia por los altos costos de vida de Medellín. La mayoría de los habitantes provienen de subregiones de Urabá, el occidente y el oriente antioqueño y el departamento del Chocó. Esto explica que allí llegaran familias de origen campesino, afro, indígenas a refugiarse en este territorio. Desde el momento de llegada de las familias a este espacio urbano, se comienzan a tejer redes de solidaridad entre las familias, se realizan convites e integraciones sociales para la construcción de obras civiles comunitarias como abrir carreteras, instalar acueducto, y para la construcción de ranchos inicialmente y después las viviendas definitivas. El barrio La Honda, como lo señalan sus fundadores, surge en medio de la fuerte confrontación armada que vivió el país a mediados de los años 90, finalizando el siglo XX, que expulsó a miles de familias de las zonas rurales, lo que a su vez generó una gran crisis humanitaria que se concentró en los centros urbanos como las zonas de ladera de la ciudad de Medellín. Allí se tejieron redes organizativas con los líderes de la Unión Patriótica que llegaron desterrados de Urabá y solicitaron apoyo a las ONG locales para organizarse de manera colectiva y compraron un lote en los límites del barrio La Cruz. La organización social que se gestó allí dio origen a la Asociación Desplazados de Antioquia, ANDAS, al Movimiento Social de Desplazado MOSDAS y al colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODECER. Después de este primer poblamiento, La Honda se convierte en el lugar de llegada para más familias desplazadas internas, algunas de ellas después de sufrir desalojos en otros asentamientos, y así se fue configurando como uno de los asentamientos nucleados más grandes de la ciudad de Medellín. Entre los años 2002 y 2003, durante la operación militar Estrella 6, años antes y años después, se usaron diferentes discursos y acciones de criminalización cuyo objetivo era la población desplazada interna que habitaba La Cruz y La Honda. Ellos y ellas se vieron expuestos a sufrir procesos de criminalización consistentes en señalamientos, capturas, allanamientos, represión de las instituciones policiales y de seguridad del Estado, encarcelamientos y procesos penales. Además de los discursos y las prácticas efectuadas con la operación militar y el proceso penal, se consideran en el informe todos aquellos que producen la etiqueta de invasor con la cual se habilitaron los desalojos. También era importante observar, como lo propone Louis Bacon en Parias Urbanos, esa correlación entre la concentración y estigmatización en el espacio urbano y una concreta respuesta estatal: criminalizar la pobreza a través de la contención punitiva de los pobres en barrios cada vez más aislados y estigmatizados por un lado y en cárceles y prisiones por el otro.
En la prensa, en el año 2002 y 2003, se reconocen tres actores principales. En primer lugar, están las autoridades político-administrativos de la ciudad. En segundo lugar, la fuerza pública, principalmente los comandantes de la Policía Metropolitana y de la Cuarta Brigada del Ejército de Antioquia de ese momento. Y en tercer lugar, se encuentran los propios medios de comunicación, estos últimos representados por los periódicos más importantes del país, que con contadas excepciones presentaban la información oficial sin contrastar de modo equivalente esa voz con las personas que habitaban los barrios sobre los que recayeron los señalamientos, generando que los discursos estigmatizantes sobre las personas desplazadas internas que habían arribado a la ciudad y ahora reclamaban su derecho a habitarla, se leyeran como la única verdad. En enero de 2002 se encontraron un conjunto de noticias que se refieren a las invasiones y a sus desalojos, y en ellas, implícita o explícitamente, se etiqueta a las personas que llegan a los asentamientos como invasoras. Antes que nombrarlas como víctimas del conflicto armado, las personas desplazadas forzosamente fueron etiquetadas como invasoras. En el marco de las operaciones militares que sucedieron entre el año 2002 y 2003, encontramos que Orión constituyó un modelo de recuperación del control territorial estatal, no solo en Antioquia, sino en todo el país. La operación Estrella 6 es presentada por la fuerza pública en la prensa como una continuación de Orión. En este mapa podemos observar dónde se ubicaron las operaciones militares, los nombres de las operaciones militares que encontramos en la prensa. Observen que se ubican en los bordes de la ciudad y coincide con las zonas más empobrecidas, donde se ubican muchos de los asentamientos de las personas desplazadas internas. Es una investigación muy importante y sus resultados aportan muchísimo a la comunidad, porque aporta incluso a estos procesos de justicia restaurativa en los que nos encontramos actualmente, con la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, porque nos recuerda que en nuestros barrios han ocurrido muchos hechos que no siempre se han narrado ni se han hecho evidentes, y por lo tanto, así como conocemos la Operación Orión, es muy importante que se sepa que en Medellín ocurrieron muchísimos operativos militares en muchos puntos de la ciudad que han sufrido, digamos, este tipo de violencias por parte del Estado. Entonces, para nosotros es muy importante poder aportar a la comunidad del barrio La Honda con descubrir o ayudar a develar lo que fue ese operativo, esa operación militar Estrella 6 ocurrida el 13 de enero del 2003 para las vidas de sus habitantes. Un hallazgo rápido hay una relación estrechísima entre a La Honda llegan personas desplazadas de distintos puntos del país, especialmente del Urabá antioqueño, pero a su vez estas personas luego van a ser capturadas en el operativo Estrella 6 para ser vinculadas como si fueran parte de fuerzas ilegales armadas, pero encontramos que más que hacer parte de esos grupos eran víctimas de desplazamiento forzado que iban a ser luego revictimizadas por el Estado con esta persecución. En los expedientes se evidenció que existe una correlación entre ser víctima de desplazamiento forzado y ser sujeto de las prácticas punitivas estatales en el contexto de la Operación Estrella 6. Muchos de los investigados habían sufrido desplazamiento forzado. Además, hay un conjunto de preguntas que parecen sugerir que la Fiscalía estaba indagando por trayectorias de desplazamiento de lugares específicos, Urabá y ciertas zonas de Medellín que se señalaban como conflictivas, como la Comuna 13. La relación que establecían los entes estatales entre los procesos organizativos de la población desplazada y la pertenencia a un grupo armado se vio frecuentemente en la manera en que la Fiscalía le planteaba a los capturados con tono de afirmación si pertenecían o que pertenecían a estos grupos. También la Fiscalía busca la vinculación de las ONG que acompañan la acción colectiva o de resistencia en los barrios con los grupos armados y ilegales, como lo pueden encontrar ahí. Tales afirmaciones de la Fiscalía y demás entes estatales permiten plantear en la investigación
que participar de organizaciones sociales, especialmente como líder o lideresa, se tomaron como argumentos para justificar la captura de quienes, en busca de lograr la garantía de sus derechos, promovieron la organización en la cruz y la honra. No era solo señalar la presencia de ese actor armado, sino de vincular a todo un territorio, sus pobladores y sus acciones, es decir, todo el territorio, todo el que lo habita, todo lo que pasa allí es guerrilla. Ese discurso que se replica en las declaraciones políticas y militares oficiales es difundido en la prensa, cala socialmente y la Fiscalía lo traduce en actos procesales. Pues lo que estábamos señalando de este informe tan valioso que se acaba de entregar es que Estrella 6 no estuvo aislado de toda una estrategia de control social y de represión contra comunidades en los territorios, sobre todo comunidades organizadas. Nosotros hemos evidenciado que solo entre el 2012 y el 2013 dieron alrededor de 36 operativos militares de esta gran magnitud que estaban ligados a nuestro modo de ver a una estrategia que venía de años atrás, primero para involucrar a la población civil en estrategias paramilitares de control social, pero también para garantizar un modelo de ciudad que se opone a los intereses de las comunidades desplazadas, un modelo de ciudad que está más pensado en función digamos, de centro de negocios, para el turismo, y no una ciudad que atienda las necesidades y los intereses de la población que la habitamos. Por eso entonces toda esta información es absolutamente relevante para el tipo de trabajo que estamos desarrollando, y por eso resalto el especial valor del trabajo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Lo que también hemos documentado con los informes, y es el punto de partida de nuestras investigaciones, es la forma como se genera una estigmatización y persecución contra organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como pobladores urbanos de barrios populares e intereses particulares y estratégicos sobre el territorio. Esto enmarcó esa estigmatización que les he referido, donde sectores sociales, políticos y comunidades completas fueron señaladas como auxiliadoras o integrantes de las guerrillas en razón a su rol social o por el hecho de habitar esos territorios. Y nosotros vamos a seguir analizando cómo las operaciones militares en Medellín y en algunas partes de Antioquia, pero particularmente en Medellín, se enmarcaron en esa mencionada radicalización de la lucha contra el insurgente que estaba mencionando en el primer patrón del caso 08, y en la estigmatización de la población civil. En el marco de este tipo de análisis es necesario seguir ofreciendo varios niveles de participación de las víctimas en el futuro. Escuchar directamente a las víctimas, ofrecer algunos caminos de justicia restaurativa paralelos al desarrollo de la investigación macrocriminal, y en términos generales ofrecer caminos de acceso a la justicia que nos permitan derribar estas barreras que condujeron a la impunidad en este tipo de casos. La Comuna 3, Manrique, hicimos un trabajo de caracterización del desplazamiento forzado y el desplazamiento forzado intraurbano asociado al territorio, o sea, las dinámicas territoriales, al conflicto, la población afectada, la institucionalidad, las políticas públicas de Medellín en el periodo 2000-2008. Venimos problematizando la idea de que los hechos victimizantes en sí mismos son los daños de la población afectada en el conflicto armado o por violencias de diverso tipo. Y estamos yéndonos hacia la idea de que un hecho victimizante como un secuestro en sí mismo no es un daño, sino que tenemos que identificar cuáles son el conjunto de daños que están asociados a los distintos hechos victimizantes, ¿cierto? Entonces, por esa vía estamos avanzando en un enfoque sobre daños territoriales, resistencias y reparación. Esta es una idea para nosotros fundamental. En estas 11 hipótesis interpretativas están recogidas, como ustedes lo van a ver, este enfoque de daños territoriales, resistencias y propuestas restaurativas, ¿cierto? Tal como está planteado. Entonces, la primera dice: la trayectoria del desplazamiento forzado no terminó con la llegada a la ciudad. La segunda dice: ante la expulsión forzada
y la negación a un asentamiento digno, los colectivos sociales y comunidades barriales urbanas han tenido como centro de su acción el acceso a la ciudad. Tercera, el asentamiento en condiciones de dignidad como práctica y proyecto colectivo ha sido limitado por la fuerza estatal. Eso del asentamiento digno entendido como práctica y como proyecto colectivo. Eso las memorias del poblamiento nos lo muestran clarísimamente. La cuarta dice, la estigmatización de las víctimas en situación de desplazamiento forzado ha sido un instrumento usado por los gobiernos locales para omitir sus obligaciones en materia de garantías de restablecimiento de sus derechos. La quinta, a pesar de la exclusión continua y las múltiples victimizaciones, las resistencias han sido uno de los principales repertorios en respuesta a los daños territoriales. La sexta, los sujetos colectivos son antes que la clasificación que la unidad de víctimas nos haga sobre sujetos de reparación colectiva, un conjunto de relaciones en las que tiene un papel central la posibilidad de construir y vivir versiones del territorio. Por tanto, los daños al territorio son daños a los colectivos y viceversa. La hipótesis octava dice, la construcción del territorio que han hecho las víctimas, los colectivos y comunidades desde los barrios de ladera de Medellín aportan aprendizajes a Medellín y a la sociedad en general. La novena sigue con esta idea, los barrios de ladera de Medellín han apostado y aportado a la construcción de paz territorial urbana. O sea, estas últimas cuatro hipótesis ya nos dan la idea de la reparación, de cuándo se ha hablado de estos temas. La 10, que tiene una fuerza en sí misma, la reparación para que pueda ser considerada como una solución verdadera y una contribución a la paz territorial urbana, debe incluir la reparación territorial y el derecho a la ciudad de la población en situación de desplazamiento, las víctimas y comunidades afectadas. Y terminamos diciendo, este último es muy interesante, es los instrumentos normativos internos que establecen la protección de la población desplazada no han asegurado que el Estado garantice los derechos a las víctimas. A pesar de esto, los colectivos siguen reclamando por la garantía de sus derechos. Y yo no le agrego yo como investigadora, le agregamos por la práctica de las comunidades y de las víctimas ahora en sus luchas por la paz. La manera como el Estado omite sus responsabilidades, lo que estamos diciendo es que la estigmatización misma, además de una estrategia seguramente para expulsar poblaciones, claramente hay que relacionarlo con cómo el Estado omite sus obligaciones cuando ya tenemos una población que lleva 10, 15, 20, 30 años en esta ciudad y todavía tenemos una serie de asentamientos sin legalización y una serie de condiciones difíciles, digamos, en los asentamientos populares, ¿cierto? Los operativos militares y el desplazamiento forzado múltiple y prolongado con sus revictimizaciones, pero también las formas de resistencia de la población y sus prácticas y propuestas reparativas. Aquí viene lo que yo quería que escuchara el magistrado. Hacen de la Comuna 3 un caso priorizable como subcaso territorial urbano en el marco del macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz. Un territorio, la Comuna 3, que además se relaciona con los macrocasos 04, territorial Urabá, y 06, victimización de miembros de la Unión Patriótica. La JEP está hablando en su nueva metodología de conductas criminales vinculadas. Más le vale a la JEP que tenga también macrocasos vinculados y encontrar lugares y territorios como este, donde hay claramente 3 macrocasos vinculados. Era muy importante darle un mensaje a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, con el macrocaso 08, que tiene a Antioquia como uno de sus focos, y estamos desde la Comuna 3 en el proceso de memorias colectivas y paz territorial, impulsando la idea de identificar daños territoriales asociados para poder pensar la reparación territorial y el derecho a la ciudad. Y estas discusiones les vamos a llevar, digamos, a la JEP, y el informe que de alguna manera también se le entrega a la JEP quiere contribuir en ese sentido. Entonces,
entonces es un poco el mensaje también para la JEP. También la JEP ahí entonces entra a jugar un papel importante en la necesidad de restablecer y de reparar a las víctimas en Colombia. Lo que tenemos es un modelo de justicia restaurativa y transicional que tiene que ser reparadora. Tiene que ser un proceso con las comunidades para que las comunidades le puedan decir, en este caso a la Jurisdicción Especial para la Paz, cómo quieren ser reparadas, cómo quieren ser restauradas en sus derechos. Lo que le queda a la Jurisdicción Especial para la Paz, una vez reciba estos documentos, es hacer parte a las comunidades de estos procesos de justicia restaurativa y generar diálogos para construir con las comunidades esos procesos reparadores y esos procesos de justicia. Todos estamos sellando de compromisos de seguir caminando, entonces así van un poco los símbolos y se los entregamos y cada uno dedica unas palabras de compromiso y de esperanza como con el escenario, ¿cierto? La luz de sabiduría, doña Aura. También para nuestros jóvenes que esperamos que sigan cultivando la paz está el girasol. Para los sobrevivientes de la Unión Patriótica también siguen floreciendo. Y la corporación Convivamos, y las corporaciones amigas, que sigamos acompañando con compromiso este caminar. Y como yo decía, profe Paula, usted tiene cara de semillas. Las semillas de la pedagogía, entonces, profe, las semillas de la pedagogía que nunca puede faltar. Entonces ahora ustedes dedican un pensamiento. Empezamos con la palabra de sabiduría, doña Aura. Mi compromiso es seguir visibilizando la problemática que hay dentro de todos los territorios, no solamente el territorio de la Comuna 3, sino todos los territorios, todas las comunas de Medellín, porque igual somos gente, somos dolientes de esta ciudad, y esta ciudad nos pertenece, porque a ella llegamos y en ella nos quedamos. Bueno, yo voy a hacer una analogía a la flor. Uno, para que las víctimas nunca se les quiten las raíces. Para que eso no vuelva a ocurrir, esta generación tiene el compromiso de que la justicia, la verdad y la no repetición son oriente, norte y futuro y sentido de nuestra vida. Yo siento que hoy es un día muy importante, un día histórico. No todos los días se le dice a la ciudad de Medellín precisamente todo lo que desafortunadamente hemos vivido. Creo que estos dos informes focalizados en Manrique, en la Comuna 3, en la zona oriental, son muy importantes. Y aquí viene nuestro compromiso, pues obviamente es a hacerlo público, a liderarlo, a ayudar con la denuncia. Y también quisiéramos decir que sí seguimos apostándole al derecho de la ciudad. Agradecer el poder estar acá, de estar participando en estos espacios que nos permiten también recordar, pero que también nos permite tener más fuerzas para seguir aportándole al cambio de nuestros territorios. Quisiera, en este caso, que me corresponden las semillas, entregarle a cada uno y a cada una para que sigamos sembrando, cosechando, recogiendo, pero sobre todo volviendo a sembrar en nuestros estudiantes, en nuestros otros profesores y profesoras, en nuestros líderes y lideresas, en nuestros procesos organizativos y comunitarios, en la institucionalidad estatal, para que sigamos construyendo paz territorial, para que sigamos pidiéndole a la universidad, exigiéndole a la universidad que se desborde, que salga del aula, que salga del claustro, que asuma el compromiso social y político con la lectura de las realidades que se presentan solamente al cruzar Barranquilla, que también se viven acá, pero sobre todo que asumamos el compromiso de acompañar las luchas, las resistencias de los procesos organizativos y comunitarios. Somos un actor más en la construcción de la paz territorial urbana, asumamos ese compromiso. Entonces voy a entregar semillas para seguir cosechando paz.